Bueno, Domi comenzó una serie la semana pasada, que la serie es En su presencia, y yo quiero continuarla de lo que él estuvo hablando. Quiero continuar un poco, y si quieres me puedes acompañar a 2 de Samuel 6. Estaremos leyendo 2 de Samuel 6 del 1 al 13, para que lo puedas tener preparado en tu Biblia, en tu móvil. Vamos a ir leyendo juntos. Hay un refrán que muchos han utilizado que dice: el fin justifica los medios. El fin justifica los medios. No sé si alguna vez lo has escuchado. Y creo que este refrán, o esta filosofía de vida de algunos, pues de alguna manera lo encontramos en 2 de Samuel, ¿no? Por lo que ocurrió con David. El fin justifica los medios. Vemos en David relatos muy importantes. Cuando leemos y estudiamos, vemos relatos muy importantes. Vemos cuando Samuel unge a un joven pastor, ¿verdad?, que más tarde sería rey. Vemos como él vence a Goliat sin necesidad de espada, ¿verdad?, porque Dios lo acompañaba y estaba con él. Vemos muchos relatos importantes en la vida de David. Pero creo que uno de los más importantes fue lo que él pudo aprender en este relato sobre la presencia de Dios. Lo que él pudo aprender sobre cuando él quería llevar el arca de Dios a Jerusalén. Ahí él pudo aprender algo muy importante, y es lo que queremos nosotros poder centrarnos. Porque sabemos que como iglesia estamos entrando en un tiempo que necesitamos ser conscientes de la presencia de Dios. Necesitamos ser conscientes y ser sensibles a la presencia de Dios. David era un hombre muy apasionado por Dios, y lo podemos ver en las Escrituras. Podemos ver algunos salmos, podemos ver salmos, por ejemplo, Salmo 9:1 dice: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. O por ejemplo el Salmo 108:1 dice: mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré. O el Salmo 103:1: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. O sea, vemos como David era un hombre apasionado, quería adorar al Señor, quería que su corazón siempre fuera un corazón correcto delante de Dios. Qué bueno, su amor por Dios sobrepasaba. Ojalá hoy en día todos fuéramos un poco más como David, ¿verdad? Y tuviéramos presentes y dijéramos: Señor, que mi alma te alabe, te bendiga. Quiero, Señor, que tú seas el centro de mi vida. Y por ese motivo, porque él amaba al Señor, él quería que el arca regresara a Jerusalén. En 2 de Samuel, si estudiamos el capítulo 6, en los primeros 17 versículos se repite la palabra arca 15 veces. Quiere decir que esto era algo muy importante para David. Él sabía la importancia que tenía de poder regresar el arca a Jerusalén. Y aquí vamos a comenzar a leer. Vamos a empezar en el primer punto que yo le he puesto: la responsabilidad de los que portan la luz. Y vamos a comenzar a leer 2 de Samuel 6, del 1, vamos a comenzar a leer los primeros 3, hasta del 1 al 3. Dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió a Baal de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocada el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro y le llevaron a casa, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Aquí hay cosas importantes, detalles importantes que debemos de resaltar. ¿Dónde se encontraba el arca?
¿En la casa de quién? De Abinadab, ¿no? Vale. ¿Sobre qué fue puesto el arca? Sobre un carro, ¿no? ¿Y quiénes eran los encargados de guiar ese carro? Los hijos, donde había estado el arca durante mucho tiempo. Y los hijos de él fueron los encargados. Hasta aquí bien, ¿no? Vale, continuamos. El arca fue llevada en un carro. Y aquí donde David se equivoca. ¿Por qué? Porque Dios había dado instrucciones específicas de cómo se debía transportar el arca. Y David no siguió esas instrucciones. Pero tampoco Abinadab ni sus hijos le dijeron nada sobre ello. Tampoco ellos le dijeron, oye, ¿cómo que te vas a llevar el arca en un carro? Si Dios nos dio específicamente cómo debía llevarlo. Tampoco él le dijo nada. Y el arca fue transportada en un carro. Y podríamos decir, bueno, los filisteos se la llevaron anteriormente de esa manera y no sucedió nada, ¿verdad? Esto es cierto también. Pero sabes que aquí hay algo muy importante y lo que tenemos que atesorar en nuestro corazón. Los filisteos actuaron en su ignorancia, pero David no. Ojo. La luz del conocimiento crea responsabilidad. No es lo mismo y no tiene la misma responsabilidad los seres humanos que no tienen acceso a la luz del Evangelio que los que sí la tienen. No tienen la misma responsabilidad el que sabe y conoce que el que no conoce. David estaba llevando el arca de forma diferente a lo que se le había indicado. El libro de Éxodo nos relata explícitamente las instrucciones de cómo debían transportar el arca y explica que el cofre tiene 4 anillas en sus 4 esquinas, 2 en cada lado. Por estas anillas se introducía una vara para transportar el arca. David simplemente no siguió las instrucciones de Dios. Quiso buscar la manera más fácil, más rápida, más sencilla o simplemente su manera. Y a veces nos podemos preguntar, ¿por qué Dios no busca un mejor instrumento para llevar el mensaje de salvación que nosotros? No sé si alguna vez te has preguntado eso. Bueno, pero es que el Señor lo puede hacer de otra manera. ¿Por qué Él quiere hacerlo a través de nosotros? Porque sería mucho más sencillo si Él escribiera en el cielo, porque lo podría hacer, ¿verdad? Y pusiera un mensaje de salvación donde todo el mundo pudiera ver claramente cuál es la verdad y que todos se pudieran arrepentir y todo sería más sencillo, más rápido. ¿A que sí? Es cierto. Pero ¿sabes qué? Él decidió que el mensaje de salvación para el mundo se transmitiera a través tuya y a través mía, a través de los hijos del Señor. Y Él no cambia de parecer, porque Él es el mismo, ayer, hoy y por siempre. Y Él lo decidió así. Decidió que el Evangelio se extendiera a través de sus hijos. Él quiso contar con nosotros. Él quiso que nosotros fuéramos aquellos que llevaran la luz de su mensaje. Y Él quiere hacerlo así. De la misma forma, el arca quería que se transportara de esa manera y no había otra. Él quería que fuera así. Por eso David se equivocó. Y por esa equivocación vio sus dificultades. Así como muchas veces nosotros como el pueblo de Dios nos podemos encontrar en problemas debido a habernos equivocado en las maneras, en las formas en las que hemos intentado llevar el Evangelio, que a lo mejor no son las indicaciones de Dios. ¿Sí? ¿Estás conmigo?
Entonces, el conocimiento, ¿qué es lo que pasa con el conocimiento? Crea responsabilidad. El conocer la verdad nos salva, pero también nos hace responsables de que ya no vamos a ser jamás nunca los mismos. Segundo punto, las buenas intenciones no nos justifican. Seguimos leyendo del 6 al 8. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza, y fue llamado a aquel lugar Perez Uza hasta hoy. Esta fue una situación muy seria. El arca estaba sobre el carro, ¿y qué pasó? Que los bueyes volcaron o fueron a caer, ¿no? Se fue a caer el carro. Y Uza trató entonces de sostener el arca con su mano, y el Señor lo hirió y murió. Y podríamos decir, quizás fue un castigo muy severo, muy extremo, para algo tan simple, ¿no? Porque la intención fue buena. Pero si vamos a Números 4:15, ahí dice claramente, y lo menciona, que al transportar los objetos sagrados no deberán tocarlos, porque si lo hacen, morirán. O sea, es que tenían las instrucciones, ellos sabían claramente las instrucciones. Es cuando a lo mejor tú le dices a un hijo, oye, es que no sé qué ejemplo poner, pero puedes decir, oye, no puedes tocar tal cosa, porque si la tocas, te vas a quemar. El niño ya lo sabe. Si va, lo toca y se quema, pues ya ha sido advertido, ¿no? ¿O no fue advertido? Pues esto fue claramente igual. Ellos sabían que no, que la presencia de Dios, que el arca no se podía tocar, que si la tocaban, morirían. Entonces vemos aquí varios errores que cometió Uza. Y muchas veces aquellos errores van destinados por el corazón. Y hacemos las cosas sin pensarlas muchas veces, pero es por lo que hay en nuestro corazón y no nos damos cuenta, pero es por la profundidad de lo que hay en nuestro corazón. Él pensó que no importaba quién cargara el arca o cómo fuera cargada. ¿Y sabes qué? Yo veo aquí que el padre de Uza, el no haberle advertido a David que el arca no se podía llevar en el carro, le trajo consecuencias. Y la consecuencia fue perder a un hijo. Cuidado, cuidado. Pero Uza quizá también pensó que el arca quizás que lo sabía ya todo sobre el arca, podríamos decir. Que como había pasado tanto tiempo en casa, estaba tan acostumbrado, era algo tan familiar en él, en su familia, que como que perdió incluso puede ser un poco de valor, ¿no? Porque era algo con lo que él estaba familiarizado. Y qué peligro es familiarizarnos demasiado a la presencia de Dios. No sé si estás conmigo, pero qué peligroso es, porque a veces pierde el valor que debe de tener el estar familiarizado, de poder disfrutar de la presencia de Dios. O quizás pensó de que Dios no podía cuidar de su presencia, no podía cuidar él mismo del arca, que necesitaba su ayuda. Qué peligroso es cuando nosotros pensamos que Dios necesita, ¿no?, nuestra ayuda para llevar a cabo algo. O quizá que el suelo sería menos santo que su mano. De alguna manera él tenía tan familiarizado la presencia de Dios que perdió su valor. ¿Sus intenciones fueron buenas? Sí, fueron buenas. Pero hubo una terrible insensibilidad hacia algo sagrado como era el arca.
como era la presencia de Dios. ¿Sabe? Y nosotros en ocasiones también mostramos un poquito de irreverencia hacia la presencia de Dios. Y creo que como iglesia a este punto debemos de alguna manera atesorarlo a nuestro corazón. Creemos que Dios nos está llevando a un nuevo tiempo, pero para nosotros adentrar a este nuevo tiempo necesitamos entender la presencia de Dios. Necesitamos entender que con la presencia de Dios no se juega. Necesitamos entender que cuando nos reunimos en este lugar como iglesia, aquí está la presencia y el poder de Dios. Y entonces tenemos que mostrar respeto hacia ello. Cuando yo entro a este lugar y no me acuerdo de apagar mi móvil, poner mi móvil en silencio y veo que mi móvil suena una vez y suena otra vez, de alguna manera estamos siendo irreverentes a la presencia de Dios. Cuando empieza una celebración y yo siempre acostumbro a llegar tarde con la reunión empezada, de alguna manera no estoy siendo consciente de la presencia de Dios, llego tarde. Cuando yo entro y salgo 20,000 veces, no estoy siendo consciente de que aquí está la presencia de Dios. Y somos irreverentes a ello. Entonces, en esas cositas sí que como iglesia debemos de ir madurando. Porque eso es lo que va a hacer que la presencia de Dios siga aumentando sobre este lugar y cosas poderosas empiecen a suceder. Pero primeramente tenemos que empezar a ser entendidos nosotros de lo que es la presencia de Dios sobre este lugar, la presencia de Dios sobre nuestra casa, la presencia de Dios sobre nuestra vida. Porque cuando yo soy consciente que la presencia de Dios está sobre mí y que ahora mi vida es el arca, yo no puedo vivir de cualquier manera. Yo no me puedo comportar en casa de cualquier manera. Yo tengo que ser ejemplo en mi casa, ejemplo con mis hijos, ejemplo en mi matrimonio, ejemplo en la sociedad, ejemplo en mi trabajo, porque yo soy el arca, porque porto la presencia de Dios en cada paso que doy. Y esto es una realidad. Y tengo que ser consciente de ello. Cuando como iglesia maduremos en eso y comencemos a ser conscientes de eso, cosas poderosas pasarán en tu vida, pasarán en tu familia, pasarán en la casa de Dios. Pero tenemos que ser conscientes de la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Estás conmigo? Punto 3. Principio de sabiduría, y seguimos leyendo el versículo 9 y 10. Dice, y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y hizo llevar David a casa de Obed-edom de Geteo. La muerte de Uza de alguna manera le afectó a David tanto que tomó la decisión de decir, no, yo no la quiero, llevarla a casa de este señor. David quedó tan impresionado y a la vez yo pienso que enfadado porque no entendió lo que había sucedido, porque sus intenciones habían sido buenas, pero los métodos no habían sido los correctos, ¿verdad? Pero en ese momento él no entendió eso. ¿Cuántas veces nosotros intentamos hacer las cosas a nuestra manera? ¿Sabe? Y cuando no nos salen a nuestra manera, que creemos que son las mejores, y no nos salen bien, incluso nos enfadamos con Dios. A todos nos ha pasado eso en un momento. Y a lo mejor no era de la manera que Dios quería, no era lo establecido por Dios, pero nos hemos querido adelantar al Señor, hemos querido ayudarle a Él, para que las cosas se aceleren y vayan más rápido, Y al final, ¡pum!, nos hemos chocado. Y cuando ha sucedido decimos, Señor, pero si mis intenciones eran buenas, y el Señor te dice, vale, perfecto, pero no eran las que yo quería. Y cuando vienen las consecuencias, pues nos frustramos con el Señor y decimos, Señor, tú no me has bendecido, tú no me has ayudado, Pero a veces es nuestra falta de madurez, ¿verdad? Nuestra falta de sensibilidad espiritual. Pero siempre Dios, gracias a Dios que siempre está con su mano extendida para poder rescatarnos, volvernos a limpiar el polvo y seguir continuando el camino. Menos más que tenemos esa gracia, ¿verdad? Si no, no sé qué sería de nosotros cuando nos equivocamos. Y esto fue lo que le pasó a David. Él se frustró tanto que decidió devolver el arca.
¿Sabe? Y una clave para tener un corazón correcto es el temor a Dios. ¿Y qué me refiero con el temor a Dios? Porque no me estoy refiriendo a tener miedo de Dios, sino a respetar y tomar en serio las normas que Dios ha establecido. Eso significa tener temor de Dios. En Salmo 111:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Quieres tener sabiduría? Obedece lo que el Señor te ha dicho. Sigue las instrucciones del Señor para tu vida. Y entonces tu vida será llena de sabiduría para tomar buenas decisiones día tras día. Y solemos decir, Dios es amor. Claro, Dios es amor. Dios me ama a mí, Dios le ama a usted. Y eso no hay ninguna duda. Pero sabes, si nosotros no nos apartamos del pecado y seguimos viviendo en pecado día tras día y le volvemos la espalda a Dios, tendremos que adentrarnos a las consecuencias después, ¿no? Porque el vivir a mi manera, sabiendo que no estoy viviendo correctamente con lo que Dios me dice que debo vivir, al final eso tiene unas consecuencias, las consecuencias del pecado. Y ¿sabes qué? Si no salimos del pecado, si no comenzamos a caminar en el camino correcto, alineado al corazón de Dios, la situación va a ser muy difícil. Porque caminar sin lo que Dios ha establecido seguramente no te va a ir bien. Necesitamos volvernos al Señor. ¿Quieres que tu vida sea transformada? ¿Quieres tener sabiduría para poder tomar buenas decisiones? La clave está en respetar y tomar en serio las normas que Dios estableció para tu vida y para mi vida. Teniendo en cuenta que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. No hay otro camino. No hay otro camino. En Juan 14:6, Jesús nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra verdad. No hay otro camino. Solamente Cristo. Por medio de Cristo es por el único que podemos obtener victoria y salvación. ¿Estás conmigo en esto? Él es el único que nos puede dar salida a todas circunstancias. Como dice Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada que no podamos vencer si caminamos con Cristo. Pero tenemos que entender esta verdad para nuestra vida. Punto 4. La obediencia trae bendición. Vamos a seguir leyendo en el 11 y 12. Recordad que David llevó el arca a casa de Obed-Edom. Y ahora continuamos leyendo y dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, de Geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Dios bendijo a Obed-Edom y toda su casa cuando la palabra de Dios fue obedecida y su santidad fue respetada. ¿Quiere que la presencia de Dios te bendiga? Sé obediente a su palabra. Respeta la presencia de Dios. Y tú y tu casa seréis bendecidos. La obediencia y la santidad trae bendición, no solo a ti, sino a tu casa. No solo a ti, sino a tu siguiente generación. O sea, el deseo ser obediente a Dios, respetar su ley, respetar su presencia, no solamente te va a beneficiar a ti, sino que sabes que va a beneficiar a tus siguientes generaciones. Eso es lo mejor que podemos dejarle como herencia a nuestros hijos. El saber que Dios los va a bendecir, los va a guardar, los va a guiar. Gracias a nuestra decisión. ¿Sabe? Dios quería en todo momento que el arca fuera una bendición para Israel. No quería que fuera maldición. La maldición no vino del corazón de Dios.
La maldición vino a causa de la desobediencia del hombre. David pudo ver la bendición que obtuvo Obed-Edom y su familia debido al arca, de haber acogido al arca de la manera correcta, de la manera que Dios estableció, de la manera que Dios quería. Y cuando David pudo entender esto, cuando David pudo entender esta verdad, se alegró tanto que comenzó a entender este principio de la obediencia a la presencia de Dios y a su gloria produce bendición. Y es que cuando entendemos que el único camino de bendición es la obediencia, todo cambia. Todo cambia. Cuando verdaderamente lo atesoramos en nuestro corazón, todo cambia. Dejamos de ver el servicio como una carga y comenzamos a verlo como una bendición. Que no solamente va a beneficiar a nuestras vidas, sino también a nuestra siguiente generación. Y comenzamos a ver cómo el Señor va llenando esos vacíos que están en nuestros corazones. Vemos cómo el Señor empieza a bendecirnos. Empezamos a ver cómo nuestra familia empieza a ver una atmósfera que todo cambia. Y entonces te das cuenta, ahí en ese momento, te das cuenta y dices, yo no concibo la vida de otra manera que no sea sirviendo, alabando y adorando el nombre de Dios. Porque transformó y cambió mi vida. Y cambió mi casa. Y cambió mi hogar. Y es ahí cuando verdaderamente hemos llegado al punto en nuestro corazón que debemos de llegar. Cuando verdaderamente descubrimos la importancia de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Sabes? David decidió después de entender esto, que él quería regresar el arca a la ciudad. Pero aprendería la lección, ¿cómo iba a traer ahora el arca? Vamos a, si miráis en el 13-14, no lo voy a leer, pero ahí vemos que él aprendió la lección y obedeció lo establecido por Dios. Aprendió que con la presencia de Dios no se juega y que la desobediencia a Dios siempre trae consecuencias. También comprendió la importancia de la presencia de Dios entre ellos, trae bendición y los cielos son abiertos. Por eso él danzaba porque había entendido la importancia de la presencia de Dios. De manera que al principio no lo había comprendido. Él danzaba porque de alguna manera estaba adorando al Señor. Aquí David estaba expresando la alegría dentro de su corazón, porque la presencia de Dios estaba con ellos. Y qué bueno sería que nosotros también entendiéramos esto. Que fuéramos entendidos de que la presencia de Dios está en nosotros. Que la presencia de Dios está entre nosotros. Y perdónenme, pero en muchas ocasiones nuestro rostro no refleja alegría porque la presencia de Dios está entre nosotros. Y tenemos que despertar en esto. Tenemos que despertar en esto. Yo tengo que llegar a este lugar, aunque no haya sido mi mejor día, ni mi mejor semana, pero tengo que ser entendido de que estoy alabando y adorando en la presencia de Dios. Y eso es lo más importante que yo puedo hacer. Sin importar las circunstancias de ese momento. Eso es una verdadera adoración y alabanza. Una verdadera adoración y alabanza no es cuando el día que tú vienes súper happy porque todo te ha ido bien esa semana y es súper fácil adorarlo y alabarlo ese día. Pero cuando yo decido alabarlo y adorarlo y saltar y danzar y brincar en su presencia, cuando a lo mejor no ha sido la mejor semana de mi vida, ahí es donde viene la bendición. Ahí es donde los cielos son abiertos porque verdaderamente mi corazón está siendo entendido de que estoy ante la presencia de Dios. Y necesitamos descubrir esto, iglesia, rápido, porque lo que se viene es muy bonito. Y Dios cuenta contigo y cuenta conmigo, pero necesita moldear nuestros corazones para que lo nuevo de Dios pueda ser de poder para nuestras vidas y nuestros corazones.
Debemos de presentarnos ante la presencia de Dios con alegría y con gozo en nuestros corazones. ¿Por qué no te pones de pie ahí donde estás? Estamos casi terminando. Pero quiero hacer una reflexión. Después de la muerte de Uza, David, de alguna manera, pensó. Que prefería alejarse de la presencia de Dios por las consecuencias. Durante un tiempo decidió eso. Muchas veces nosotros en nuestros corazones podemos pensar, ay, estar cerca de la presencia de Dios, pues quizás es un precio que tengo que pagar en algunas áreas, ¿no? Y cuando nuestro corazón no está bien afinado, lo vemos como algo negativo, el estar cerca de la presencia de Dios, y quizás nos alejamos y decimos, ay, yo paso, yo quiero vivir mi vida tranquilo, y comenzamos a ver cómo las cosas no nos van bien. Comenzamos a ver que la alegría que yo tenía en mi vida ya no la tengo. Comenzamos a ver cómo las cosas no nos van saliendo. Pero también vemos que los que han permanecido en su fe siguen prosperando, todo le va bien, y es en ese punto donde decimos, no. Yo quiero vivir en la presencia del Señor y yo no veo nada mejor en este mundo que poder disfrutar de su presencia. Y fue lo que le pasó a David. Yo no sé en qué momento de tu vida estás tú. No sé si estás en el momento que dices, ay, estar cerca de la presencia de Dios es un peso, es una carga. No sé si lo ves como una carga. Pero si pudieras entender la importancia de poder acercarte y que pudieras ver la presencia de Dios como una bendición para tu vida, para tu familia, para tu entorno. Porque verdaderamente Dios nos quiere bendecir. La desobediencia es lo que trae maldición, el pecado es lo que trae maldición. Pero estar cerca de la presencia de Dios, eso siempre produce bendición. Siempre produce bendición. No sé si estás aquí por primera vez y te gustaría decir, wow, pues a mí me gustaría poder estar en la presencia de Dios, poder disfrutar de esa presencia de Dios en mi vida. Como hemos mencionado antes, solo existe un camino y una verdad y ese es Cristo Jesús. Por eso me gustaría, si estás aquí por primera vez y te gustaría comenzar esa nueva vida donde puedas disfrutar de la presencia de Dios, puedes levantar tu mano ahí donde estás. Y me gustaría hacer una oración. O si me estás viendo en otro momento por redes sociales, pues igualmente me gustaría que pudieras hacer una oración conmigo. Podemos cerrar nuestros ojos y vamos a repetir esta oración. Señor Jesús, quiero comenzar una nueva vida contigo. Quiero poder disfrutar de tu presencia. Por eso te acepto en mi corazón como único Señor y Salvador de mi vida. Limpia todos mis pecados y enséñame a caminar en tu verdad. Amén. Gracias.